educación y vamos a hablar con alguien que desde la legislatura está muy preocupada por la educación en provincia de Buenos Aires, en sus distintos aspectos, pero sobre todo en lo que hace a lo pedagógico y sus resultados. Podríamos por ahí este, sintetizarlo así, porque a partir de las últimas estadísticas, que ya nos sorprenden, pero sí, por ahí por la dimensión, porque todos los días estamos un poquito peor con la estadística respecto de aprendizaje de lectura, comprensión de textos. Bueno, alguien dice basta y que hay que poner una especie de bisagra a esto y avanzar con políticas públicas profundizadas. Le vamos a preguntar a Anaí Bilbao si se trata de ella y de esta preocupación. ¿Qué tal, Anaí? Martín López Lata te saluda. Martín, un gusto hablar con ustedes y la verdad que celebro que un medio como el de ustedes se ocupe de un problema que es tan importante que necesita obviamente un quiebre rápido porque los resultados que estamos viendo realmente son desastrosos. Por eso decir basta, digamos, es una manera de rever lo que estamos haciendo, de evaluar, de tener una mirada crítica para poder, bueno, generar mejores resultados próximamente, digamos. Uh-huh. Recordanos cuáles son las últimas estadísticas que se han dado a conocer, si recordás a grosso modo justamente cuáles han sido estos últimos resultados. Bueno, la que más me sorprendió, Mm. y la verdad que la escuché el sábado anterior, en que la Unión Cívica Radical hizo una gran movida de educación en el Colegio Nacional de La Plata. Sí. eh, Estuvo entre los disertantes Florencia Salvareza, que bueno, es profesora egresada de la Facultad de Letras, es especializada en lingüística, Mm. en neurología cognitiva, quiero decir, es una persona sumamente preparada y ella habló de un 64% Mm. de nuestros alumnos que o no leen o leen muy mal, Mm. o si leen, no entienden de qué se trata lo que están leyendo. Claro, claro. Entonces, es una cosa, es un porcentaje que es preocupante, Sí, por lo que nosotros tenemos que revisar, bueno, yo soy docente, ¿no? sí. Tenemos que revisar nuestras prácticas docentes para empezar a enseñar probablemente desde otra metodología pedagógica, porque como bien decía Einstein, si uno repite una y otra vez digamos, los mismos instrumentos va a obtener los mismos resultados. Claro, Y claro. es lo que estamos obteniendo, ¿no? Mm. Cada vez resultados que no nos conforman, no llegamos a buen puerto. Nuestros alumnitos llegan a la escuela primaria con realmente un gran estímulo, Mm. porque para un niño empezar la escuela es algo totalmente novedoso, siente que ahí va a ir a aprender, que va a saber Mm. muchas cosas, y resulta que ese mismo niño de acuerdo al contexto también que lo acompañe, pero puede suceder que ese niño, no sé, llegue a los 10 años y lea muy poquito. Mm. Entonces se produce en él una enorme frustración. Claro. Y nosotros digamos, quienes estamos a cargo de, por lo menos en alguna esfera, en alguna instancia gubernamental Mm. o, o Sí, de educativa, responsabilidades, digamos, sea de de legislar o de responsabilidad. gestionar, sí. Exactamente, tenemos que tener la mirada puesta ahí, tenemos Claro. que empezar a poner el foco ahí, Mm. porque esto si no trae como consecuencia no solo frustración, sino Mm. que a partir de esa frustración se producen otras consecuencias, porque si vos no lees ni escribís o lo haces muy rudimentariamente, Mm. luego no podés aprender historia, no podés aprender geografía, no podés eh, resolver una problemática porque no entendés de qué se Claro. trata la problemática, es Mm. decir, trae muchísimas consecuencias que son preocupantes. Claro, claro. Yo me ponía a pensar en el tema cuando decías de, bueno, un docente cuando se alarma por estas estadísticas quisiera cambiar sus metodologías, pero también tiene sus topes, porque están las responsabilidades, hay normativas, y tampoco se puede caer en el voluntarismo de que por ahí a un docente preocupado con un esfuerzo podría mejorar en algunos puntos porcentuales su eficacia, pero no mucho más, porque si hay un sistema que no está apoyando, desde arriba o desde los niveles de responsabilidad superiores,
muy poco se va a avanzar. Lo cierto es que hace como 10 años que se viene hablando de esto. Y O vamos a estar, más, o o más, más. y vamos a estar otros 10 años y vamos a seguir alarmándonos porque en vez del 64 tal vez sea el 70, esperemos que no sea así. Pero, ¿cómo se pone esta Yo, bisagra? yo primero quiero dejar al docente, digamos, creo que el docente ha hecho un esfuerzo grandísimo desde la pandemia, donde fue en un punto abandonado, hizo lo que pudo y transitó por una incertidumbre terrible, pero luego de la pandemia, esta incertidumbre también continúa y la bajada de línea del nivel superior es determinada y él no puede hacer mucho contra eso. Mm, Y si hace lo que hace, no deja de ser cuestiones individuales o en aulas en particular. Como vos bien decís, no podemos cambiar desde lo individual una cuestión que es general. mm, Lo que yo recomiendo es volver, o digamos, en lo que hemos estado pensando y en lo que hemos trabajado últimamente, lo que nos interesa la educación, principalmente con los consejos de Florencia Salvareza, de Palamidesi, de Tiramonti, de el propio ministro de Educación de Mendoza, Tomás, sí, es que nos debemos atrever a probar con otras metodologías. claro. Ya ahora también hablamos desde lo pedagógico, Sí, es decir, toda esta pedagogía de construcción del aprendizaje a la que yo he adherido totalmente, viendo los resultados, uno también se tiene que atrever a evaluar y repensar sus propias prácticas docentes mm, y desde el nivel central decir, bueno, vamos a intentar otros modos, claro, claro. intentemos otras formas, evaluemos y tomemos nuevas decisiones. Ujú. El otro día hablando con Diego Martínez, justamente consejero general de Educación, hablando de esa jornada a la que has asistido, justamente comentábamos juntos, pues yo también conozco el caso de Mendoza, que estaba igual de mal o peor que la provincia de Buenos Aires hace como 6 años, y hoy está en niveles muy avanzados, ¿no? Gracias a métodos especialistas del CONICET. Y también te pregunto, ¿no? ¿Cómo se hace para incorporar una nueva metodología? ¿Se hace una escuela, una prueba piloto en una escuela? También hay otras metodologías para analizar, ¿no? Yo me Sí, acuerdo. formas hay muchas. Mm, Lo que hay es que comenzar y tomar una determinación. Y hay una cuestión que debemos conocer claramente. mm, Desde que uno desde el nivel central toma una decisión hasta que llega a la escuela, hay un camino, esto lo decía tan claramente Guillermina Tiramonti, mm, hay un camino tan largo y con tantas, si se quiere, barreras que pueden aparecer, que hay que tener un seguimiento claro de lo que uno baja, cómo llega, en qué condiciones y cómo se ayuda al docente en la implementación, por ejemplo, de una nueva metodología. mm, Y además, la evaluación debe ser permanente. mm, Esto de que evaluar es estigmatizar, realmente estoy en total desacuerdo, porque lo que es estigmatizar es que alguien pase sin pena ni gloria por toda una escolarización y no llegue a buen puerto. mm, claro. Eso es estigmatizar porque uno comienza a sentirse apartado Mm, de donde va el resto de los chicos, el resto de los alumnos. Entonces, esto que cuando sos chiquito se vive como una frustración, cuando sos más grande, en la adolescencia se vive como una gran rebeldía, bueno, que puede traer algunas consecuencias que darían lástima. Por ejemplo, digamos, la más sencilla y muy visible es el desgranamiento. Es decir, termina dejando la educación que por hoy es obligatoria. claro, claro, claro. Te quería preguntar, ¿en cuánto influye? Vamos a dar, bueno, primero el panorama social. Recién estábamos hablando de los niveles de pobreza, de indigencia y demás. Eso por un lado no se puede obviar. Después está el tema de generaciones que por ahí no motivan a sus hijos a la lectura, no le despiertan el placer de leer, comprender y aprender, como por ejemplo en mi caso me ha pasado con mis padres, ¿no?
a quien les agradezco. Y pese a eso he leído muchísimo menos que lo que han leído ellos, ¿no? Voy a resaltar esto. Pero acá hay otros presentes que es, por ejemplo, tema tecnología, el tema de estar con el celular, con redes, el tema de la mensajería instantánea que quita los niveles de concentración. Hay que analizar todo eso y ver cómo estratégicamente se puede enfrentar, me parece a mí. Por supuesto, pero esa es una etapa posterior, porque en realidad nadie puede gozar de la lectura si no sabe leer. Ujú, Alguien no puede disfrutar de una historia hermosísima de un libro si le cuesta comprender lo que está leyendo. ujú, No hay atracción posible. ujú, En lo otro está simplificado esto, no existe esto de captar el sentido de un texto porque me es dado por la imagen, por el sonido, por las palabras dichas. ujú, Entonces, hay un camino previo a elegir. ujú, Yo soy libre cuando puedo elegir y si elijo la tecnología no está mal, pero tengo que tener del otro lado la competencia para ujú, poder elegir en algún caso la lectura. ujú, Pero acá en la mayoría o en muchos de los casos no hay posibilidad de elección posible, ujú, porque si yo no interpreto lo que leo, nunca voy a elegir un libro, ujú. Claro, claro, porque no claro. sé de qué se trata, porque no puedo acceder. Ujú. Está claro, está claro. Anaí, ¿qué propones desde la legislatura? Bueno, poner en agenda ya está bueno, pero más allá de esto, no sé, una declaración de emergencia, medidas adicionales. La verdad que las declaraciones de emergencia que se han hecho no han dado resultado. Los programas que se han implementado, por ejemplo, pospandemia, tampoco. La, el hecho de aumentar la cantidad de horas de clase, ahora una más, digamos, yo estoy de acuerdo con que cuanto más horas se esté en la escuela es mejor, pero siempre y cuando tenga un sentido, un objetivo claro y se fortalezca justamente las debilidades. Ujú, Ahora, si yo no evalúo, ujú, no tomo pruebas, no puedo tener una lectura sobre a dónde está el déficit, en qué cuestiones, aunque sabemos que la lectura y la escritura va a ser sí o sí una de ellas, pero es muy difícil actuar en consecuencia. Nosotros desde la legislatura, por ejemplo, hemos insistido en pruebas sistemáticas ujú, en todos los grados de la escuela primaria, por ejemplo. ujú, Nosotros no podemos generar programas desde la legislatura, ujú, pero sí podemos estimular el que se retomen los diseños curriculares, ujú, especialmente el de secundaria, la organización de la secundaria en la provincia de Buenos Aires debería cambiar totalmente. ujú, El mundo tiene experiencia vasta en algunos formatos que han dado resultado. Es difícil hacer la reconversión, pero al menos tenemos que comenzar a estudiar eso, porque si no, tenemos alumnos que con grandes condiciones para algunas cosas quedan expulsados del sistema ujú, porque, qué sé yo, les fue mal en historia y geografía y capaz que son buenísimos para matemática y lengua. ujú. Digo cualquier ejemplo arbitrario, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tendríamos que ir hacia un sistema que permita que realmente el que se destaca en algunas áreas pueda destacarse y ser un buen alumno que esté contenido y que esté estimulado en el camino de su aprendizaje. Y no, y hoy, digamos, nos enfrentamos ante una situación en donde el mérito no es muy importante, Ujú, eh, las cuentas de cuántos quedan y cuántos pasan pareciera que es lo más importante y entonces no, nos perdemos el foco, nos perdemos la mirada. ujú. Perfecto. Anaí Bilbao, nos quedamos sin tiempo. Diputada provincial de la Unión Cívica Radical en Juntos, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, un gusto grandísimo como siempre.